Del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se acercó, y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre, y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos, para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración para comprender las verdades divinas. Venid, santos ángeles de Dios, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en su frente el Espíritu Santo y así infundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Marcos 1, 30-31. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Se acercó y la hizo levantar, tomándola de la mano. La fiebre la dejó y le servía. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 18, capítulo 21, enero 28, 1926. Adán, después del pecado, hacía los mismos actos de antes, pero como se sustrajo de la voluntad suprema, estaban vacíos de sustancia de vida divina. Estaba pensando en el santo querer divino y pensaba entre mí: ¿cómo pudo ser que Adán, después del pecado, habiendo roto su voluntad con la de Dios, perdió la fuerza, el dominio, y sus actos no eran tan agradables a Dios para formarle su delicia, mientras que Adán, antes de pecar, había hecho sus actos hacia Dios, los había aprendido? ¿Y por qué repitiéndolos después no sonaban con el mismo sonido, no contenían la plenitud del amor divino y de la completa gloria de Dios? Ahora, mientras esto pensaba, mi amable Jesús se ha movido en mi interior y con una luz que me enviaba me ha dicho: hija mía, antes que todo, Adán, antes de que se sustrajera de mi voluntad, era mi hijo, contenía por centro de su vida y de todos sus actos a mi voluntad. Por lo tanto, poseía una fuerza, un dominio, un atractivo todo divino. Por eso, su respiro, su latido, sus actos daban lo divino. Todo su ser emanaba un perfume celestial que a todos nos atraía hacia él.
así que nos sentíamos heridos por todas partes por este hijo. Si respiraba, si hablaba, si obraba las cosas más inocentes, indiferentes y naturales, eran heridas de amor para nosotros, y nosotros, entreteniéndonos con él, lo colmábamos siempre más de nuestros bienes, porque todo lo que hacía salía de un solo punto, el cual era nuestra voluntad. Por eso, todo nos agradaba, no encontrábamos nada en que desagradarnos. Ahora, después del pecado, Adán descendió del estado de hijo y se redujo al estado de siervo, y en cuanto rompió con la voluntad suprema, salió de él la fuerza divina, el dominio, el atractivo, el perfume celestial. Por eso sus actos, su ser, no daban ya lo divino, sino que se llenó de una sensación humana, que haciéndole perder el atractivo, no nos sentíamos más heridos. Es más, nos poníamos a distancia, él de nosotros y nosotros de él. Nada dice que él repitiera los mismos actos que hacía antes de pecar, como en efecto los hacía. Pero ¿sabes tú qué son los actos de la criatura sin la plenitud de nuestra voluntad? Son como aquellos alimentos sin condimento y sin sustancia, que en vez de gustarlos, disgustan el paladar humano. Así disgustan el paladar divino. Son como aquellos frutos no maduros, que no contienen ni dulzura ni sabor. Son como aquellas flores sin perfume. Son como aquellos vasos llenos, sí, pero de cosas viejas, frágiles y rotas. Todo esto puede servir a una estrecha necesidad del hombre y también como una sombra de la gloria de Dios, pero no a la felicidad y a todo el bienestar de la criatura y a la plenitud de la gloria de Dios. Por el contrario, ¿con qué gusto no se come un alimento bien condimentado y sustancioso? ¿Cómo refuerza a toda la persona? El solo perfume del condimento estimula el apetito y la avidez de comerlo. Y así Adán, antes de que pecara, con la sustancia de nuestra voluntad, condimentaba todos sus actos y por lo tanto estimulaba el apetito de nuestro amor a tomar todos sus actos como el alimento más agradable para nosotros. Y nosotros, en correspondencia, le dábamos nuestro alimento exquisito de nuestra voluntad. Pero después del pecado, pobrecito, perdió el camino directo de comunicación con su Creador. No reinaba más en él el puro amor. El amor fue dividido por el temor, por el miedo, y no conteniendo más el absoluto dominio de la suprema voluntad. Sus actos de antes, hechos después del pecado, no tenían más aquel valor, mucho más, pues toda la creación, incluido también el hombre, salió del eterno Creador, que es como fuente de vida, en la cual debía conservarse solo con la vida de la divina voluntad. Todo debía estar basado en ella, y esta base de divino querer debía conservar todas las cosas bellas, nobles,
como habían salido de Dios, como de hecho están todas las cosas creadas, tal como fueron creadas, tales son. Ninguna ha perdido nada de su origen. Solo el hombre perdió la vida, la base, y por esto perdió su nobleza, la fuerza, la semejanza con su Creador. Pero a pesar de todo esto, mi voluntad no dejó del todo al hombre, y no pudiéndose ser más fuente de vida y base que lo sostenía, porque él mismo se había sustraído de ella, se ofreció como medicina para hacer que no pereciera del todo. Así que mi voluntad es medicina, es salud, es conservación, es alimento, es vida, es plenitud de la más alta santidad. Y según la quiera la criatura, ella se ofrece. Si la quiere como medicina, ella se ofrece para quitarle la fiebre de las pasiones, las debilidades de las impaciencias, los vértigos de la soberbia, el malestar de los apegos, y así de todo el resto de los males. Si la quiere como salud, ella se ofrece para conservarla sana, para liberarla de cualquier mal espiritual. Si la quiere como alimento, ella se da como alimento para hacerle desarrollar las fuerzas y hacerla crecer más en la santidad. Si la quiere como vida y como plenitud de santidad, oh, entonces mi voluntad hace fiesta, porque ve regresar al hombre al regazo de su origen, de donde salió, y se ofrece a darle la semejanza con su Creador, finalidad única de su creación. Mi voluntad jamás deja al hombre. Si lo dejara, se resolvería en la nada. Y si el hombre no se presta a hacerse santo por mi voluntad, ella usa los modos, al menos, para salvarlo. Marcos 1:35. Se levantó muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, y salió, y se retiró a un lugar desierto, y allí oraba. Volumen 18, capítulo 5, octubre 4, 1925. Repetir el mismo bien sirve para formar el agua, para regar las semillas de las virtudes. Todo lo que ha hecho nuestro Señor está suspendido en la divina voluntad. Hija mía, hija de mi querer supremo, mi voluntad quiere hacerte participar en todo. Todo lo que tú ves son todas mis obras que hice estando en la tierra, las cuales mi voluntad las tiene suspendidas en ella, porque las criaturas no se disponen a querer recibirlas, en parte porque no conocen aún lo que yo hice. Mira, aquí están mis oraciones que de noche hacía, cubiertas de lágrimas amargas y de suspiros ardientes por la salvación de todos. Están todas en espera para darse a las criaturas, para darles los frutos que contienen. Hija, entra tú en ellas, cúbrete con mis lágrimas, vístete con mis oraciones, a fin de que mi voluntad cumpla en ti los efectos que hay en mis lágrimas, oraciones y suspiros. Mi voluntad
tiene como alineadas en sí las penas de mi infancia, todos mis actos internos de mi vida oculta, que son prodigios de gracia y de santidad, todas las humillaciones, gloria y penas de mi vida pública, las penas más escondidas de mi pasión, todo está suspendido. El fruto completo no ha sido tomado por las criaturas y espero a quien debe vivir en mi querer, a fin de que no estén más suspendidos, sino que se viertan sobre ellos para darles el fruto completo. Solo quien debe vivir en mi voluntad hará que no continúen suspendidos mis bienes. Por eso, entra en cada uno de mis actos y de mis penas, a fin de que mi voluntad se cumpla en ti. Entre tú y yo, no quiero cosas suspendidas, ni tolero no poderte dar lo que quiero. Por eso, quiero encontrar en ti mi misma voluntad, a fin de que nada pueda oponerse a lo que ella quiere darte. Y mientras Jesús decía esto, yo pasaba de un acto a otro de Jesús y quedaba como transformada, cubierta con sus mismos actos, oraciones, lágrimas y penas. Pero ¿quién puede decir lo que sentía? Espero que el bendito Jesús me dé la gracia de corresponder y de cumplir en mí su adorable voluntad y en todos. Amén. Marcos 1:37. Lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Volumen 4, capítulo 108. Febrero 17, 1902. Le explica qué cosa es la muerte. Esta mañana, después de haber esperado mucho, finalmente he encontrado a mi dulcísimo Jesús y quejándome con él le he dicho: amado bien mío, ¿cómo me haces esperar tanto? ¿Acaso no sabes que sin ti no puedo vivir y mi alma siente un continuo morir? Y él: amada mía, cada vez que tú me buscas a mí, te dispones a morir, porque en realidad, ¿qué cosa es la muerte sino la unión estable y permanente conmigo? Tal fue mi vida, un continuo morir por amor tuyo, y esta continua muerte fue la preparación al gran sacrificio de morir en la cruz por ti. Debes saber que quien vive en mi humanidad y se alimenta de las obras de ella, forma de sí mismo un gran árbol, lleno de flores y frutos abundantes, y estos forman el alimento de Dios y del alma. Quien vive fuera de mi humanidad, sus obras son odiosas a Dios e infructuosas para sí mismo. Volumen 6, capítulo 144, diciembre 15, 1905. Jesús quiso ser crucificado y levantado en la cruz para hacer que las almas, según lo quieran, lo encuentren. Continuando mi habitual estado, estaba pensando en la pasión de Jesús bendito, y haciéndose ver crucificado, me participaba un poco de sus dolores, diciéndome: hija mía, quise ser crucificado y levantado en la cruz
para hacer que las almas, según me quieran, me encuentren. Así que uno me quiere como maestro, porque siente la necesidad de ser enseñado, y yo me abajo a enseñarle tanto las cosas pequeñas como las más altas y sublimes, para hacerlo el más docto. Otro gime en el abandono, en el olvido. Quisiera encontrar un Padre. Viene a los pies de mi cruz, y yo me hago Padre, dándole habitación en mis llagas, por bebida mi sangre, por alimento mis carnes, y por herencia mi mismo reino. Aquel otro está enfermo y me encuentra médico, que no solo lo curo, sino que le doy los remedios seguros para no caer más en las enfermedades. Este otro está oprimido por calumnias, por desprecios, y a los pies de mi cruz encuentra a su defensor, hasta cambiarle las calumnias, los desprecios, en honores divinos. Y así de todo lo demás. Así que quien me quiere juez, me encuentra juez, quien amigo, quien esposo, quien abogado, quien sacerdote, así me encuentran. Por eso quise ser clavado de manos y pies, para no oponerme a nada de lo que quieren, para hacerme como quieren. Pero, ay, de quien viendo que yo no puedo moverme, ni siquiera un dedo, se atreven a ofenderme. Volumen 7, capítulo 44, septiembre 16, 1906. La pura y simple verdad es el imán más poderoso para atraer los corazones. Habiéndome dicho el confesor que Monseñor no quería que vinieran personas a visitarme para que no me distrajera, yo le he dicho: más de una vez habéis dado esta obediencia, pero jamás se realiza. Se cumple por poco tiempo, pero después todo queda como antes. Si ustedes me dan la obediencia de no hablar más, mi silencio haría que se alejaran todos. Después, habiendo recibido la comunión, he dicho al Señor: si es de tu agrado, quisiera saber cómo están estas cosas ante ti. Tú sabes el estado de violencia en el cual me encuentro cuando estoy con las personas, porque solo contigo me encuentro bien. Yo no sé entender el por qué quieren venir. Yo me muestro huraña. No hago uso de nada para atraerlos, más bien modos desagradables. El por qué quieran venir, yo no lo sé. Oh, quiere el cielo que pudiera quedarme sola. Entonces, Él me ha dicho: hija mía, la verdadera, pura y simple verdad es el imán más potente para atraer a los corazones y disponerlos a afrontar cualquier sacrificio por amor de la verdad y de las personas que revelan esta verdad. ¿Quién ha dispuesto a los mártires a dar su sangre? La verdad. ¿Quién ha dado la fuerza para mantener la vida pura, honrada, a tantos santos en medio de tantas batallas? La verdad. Y la pura verdad, simple, desinteresada. He aquí el por qué las criaturas quieren venir a ti. Ah, hija mía,
cómo es difícil encontrar quien manifieste esta pura verdad, aún entre el clero, religiosos y entre las almas devotas. En su hablar y obrar se oculta siempre dentro alguna cosa de humano, de interés o de otras cosas, y la verdad es manifestada como cubierta o velada. Así que la persona que la escucha no es tocada por la pura verdad, sino por el interés o por cualquier otro fin humano en el cual ha sido envuelta la verdad, y esa persona no recibe la gracia y los influjos que contiene la verdad. He aquí el porqué de tantos sacramentos, confesiones desperdiciados, profanados y sin fruto. Si bien yo no dejo de darles luz, pero no me escuchan porque piensan para ellos que si dijeran la pura verdad y perdieran sus prestigios, la benevolencia y la naturaleza, no encontrarían más satisfacciones e irían en detrimento sus intereses. Pero, oh, cómo se engañan, porque quien todo deja por amor de la verdad, sobreabundará de todo más abundantemente que los demás. Por eso, por cuanto puedas, no dejes de manifestar esta pura y simple verdad. Pero se entiende que estando siempre en obediencia a quien te dirige, todo lo que concierne a la caridad lo he dicho velado, y habiéndome dicho la obediencia que escribiera todo minuciosamente, sentía como una sentencia, porque aún no había obedecido. Pero habiendo preguntado a nuestro Señor, me ha dicho que estaba bien como lo había dicho, porque quien se encuentra en esos defectos ya entiende